Este es el 13º programa de Conversando con el Centro de Estudios Santo Tomás Moro. Nos acompaña en esta ocasión Sergio Tapia, quien es el director de nuestra escuela de formación, y además Rolando Villanueva, quien es asociado del Centro de Estudios. En esta ocasión paso la conducción a Sergio para que nos pueda presentar la agenda del conversatorio del día de hoy. Gracias. Hola Alberto, hola Rolando, ¿cómo están queridos amigos del Centro de Estudios Santo Tomás Moro de Lima? El conversatorio de los miércoles, en la noche, nos lleva a revisar y a examinar algunos temas de trascendencia. Luego de nuestra semana que ha transcurrido, de fiestas patrias, con muchos días feriados, y un acto singular, es la transferencia de un gobierno. Por eso, las fiestas patrias de esta oportunidad, de este año, celebradas el 28 de julio, tenían un especial significado y ceremonial. Se dice que el Perú es un Estado laico, lo cual es una gran falsedad. Habrá una armoniosa separación del Estado con la Iglesia. Es decir, el Estado ya no elige a los obispos, no selecciona a los obispos. Ese privilegio se pierde cuando la República se va secularizando. Pero no se vuelve un Estado laicista. El Perú reconoce en muchas expresiones su vinculación con la Iglesia Católica. Y una de ellas precisamente es que en Lima los presidentes y en provincias las autoridades principales, el día de fiestas patrias, el día 28 de julio, el primer acto es ir a la misa. Y la misa es una misa solemne con Te Deum. Te Deum es el himno de acción de gracias al Creador. En esta ocasión, el presidente transitorio es el que fue a la ceremonia de la misa de 8 a 10 de la mañana, y luego se produjo a mediodía ya la asunción del cargo presidencial por nuestra presidente actual, Keiko Fujimori. En consecuencia, la misa fue con el presidente que dejaba la función y fue celebrada por el arzobispo de Lima y cardenal del Perú, Carlos Castillo Matasoglio. Lamentablemente su homilía ha sido criticada en muchos sectores del país, o por muchos sectores del país. Yo le he leído y también los miembros del Centro de Estudios Santo Tomás Moro y conversamos, y creemos que era importante hacer un programa donde analicemos verdaderamente si hay razón para criticarla o es un argumentum al autor, ¿no? Si el autor, como está cuestionado, de repente también se le cuestiona a su criatura, que es la homilía. ¿Hay razón o no hay razón? Esto lo veremos en el desarrollo del programa. Pero sí vale la pena tener en cuenta y recordar lo que la Iglesia estima sobre lo que es la homilía. En primer lugar, toda la liturgia, y eso es el documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanto Concilio se llama el documento, que son las dos primeras palabras que empieza el documento, y establece un estudio sobre la liturgia y cuáles cambios debían darse en la liturgia. En el numeral 52 del documento se establece que la homilía tiene por base, por fundamento, los textos bíblicos, y son explicados no solamente la interpretación correcta del texto bíblico, sino también se señalan el derrotero práctico del ciudadano católico en el país. Entonces, la homilía puede contener en todo caso una catequesis social, una enseñanza pastoral concreta, sin dejar de tener como base y fundamento el texto bíblico. O sea, yo no puedo hacer una homilía sobre la base de un libro de Abraham Valdelomar, ¿no? Porque eso no es un texto bíblico.
tengo que hacer una homilía en base normalmente al evangelio que se leyó. Los 28 de julio han sido significativamente de la oratoria católica. Han sido varios los oradores que han trascendido en el púlpito de la Catedral de Lima en los 205 años de vida republicana. El más famoso en el siglo XIX fue la homilía del famoso sacerdote católico y que llegó a ser obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, el gran patrono de la educación peruana. Bartolomé, y además fue presidente del Congreso y presidente de una asamblea constituyente que dio la constitución de más larga existencia en el Perú, la constitución de 1860, que duró hasta el año 1920. ¿No? Una constitución de medio siglo de vigencia y une los dos siglos, del 19 y el 20. Bartolomé Herrera da una homilía famosa por la muerte del mariscal Gamarra en la batalla de Ingavi, que fue contra las fuerzas bolivianas. Y muere en plena batalla, siendo presidente del Perú. En el siglo XX creo que han destacado, entre otros, el famoso sacerdote jesuita, historiador del Perú, Armando Nieto, y otros más. La homilía tiene por sentido la instrucción del pueblo de Dios por quien hace la misa principal en la ciudad de Lima o en las capitales de provincias, como sucede normalmente en el 28 de julio. Es entonces importante porque y acá termino, en el reconocimiento que el Estado peruano hace de la Iglesia Católica en el artículo 50 de la Constitución, le reconoce a la Iglesia Católica que ha aportado a la Constitución del Perú, a la formación del Perú, en tres ámbitos, en tres realidades: formación histórica, formación cultural y formación moral. Por lo tanto, en ese sentido es que también tendríamos que ver la homilía, ¿no? ¿En qué sentido la homilía puede entrar a juzgar acontecimientos históricos en el Perú? ¿Y en qué sentido puede plantear derroteros morales? ¿Y en qué sentido puede también discernir elementos culturales? En fin, le damos la palabra a nuestro amigo y asociado Rolando Villanueva para que se exprese en un análisis sobre la homilía de Monseñor Arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Sergio, muchas gracias por el pase. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a los oyentes del Centro Moro. Bueno, si lo miría, como dice Sergio, ha tenido sus cositas medio raras, ¿no? O sea, hay tenido muchas críticas. Yo no soy teólogo, no soy persona de letras, soy persona de números, como ustedes saben, ¿no? Pero también soy católico, ¿no? Entonces, como católico a pie, común y corriente, pues tengo mis impresiones sobre la homilía, que me gustaría compartir ahorita y escuchar sus comentarios sobre eso, ¿no? A ver, Monseñor Castillo, lo que vi, hizo un análisis digamos, muy social, muy terrenal sobre lo que pasa, ¿no? Dijo que estamos en un mundo catastrófico, egoísta, donde no hay dignidad humana, pero se basó todo en temas terrenales, o sea, todo su análisis fue terrenal, se basó en la homilía, perdón, en la encíclica del Papa, la Magnificat Humanitas, usó el texto bíblico de la visitación de María e Isabel, o sea, para decir que se basó en lo de la Biblia, y al final razón Magnificat. Pero su análisis, todo, o sea, su texto fue muy humano, o sea, no hay... Yo como católico, como pecador, como persona normal, siempre busco que mi sacerdote me oriente, ¿no? Que me oriente cómo salvar mi alma. O sea, yo no quiero que el Padre me diga cómo ser buena persona. No, para eso están mis amigos, está el psicólogo, lo que sea. Yo quiero que el sacerdote me diga cómo salvar el alma. Y si es el cardenal de mi país, yo quiero que sus vigías, en sus discursos, en sus palabras, de esos mensajes, cómo salvar el alma de las personas y del país en general, ¿no es cierto? Y eso no se escuchó en ningún momento en la homilía de Monseñor.
Por ejemplo, él se basa mucho en la teología de liberación, bueno, es su sesgo, ¿no es cierto? Lo que le gusta, ¿no? Pero se enfoca mucho en por ejemplo, en la relación temporal, social, política y la dimensión escatológica, o sea, lo que importa a la iglesia, la salvación del alma, pues por ningún lado aparece. O sea, no se le escucha hablar del cielo, el infierno, la salvación eterna, jamás habla de eso. Y esto hoy día fue menos, ¿no? O sea, mucha dignidad, mucho de inteligencia artificial, las cosas que hace, pero a la hora de la hora, pues yo no le escucho hablar los temas que yo espero escuchar del sacerdote, a la iglesia, ¿no? O sea, él, ¿cómo se ve? Él se basa mucho en temas terrenales y usa el lenguaje teológico para sus fines sociopolíticos, la verdad. O sea, nos mete floro, la verdad. O sea, yo lo siento así, que me mete floro. Como la mayoría de los católicos no somos teólogos, no conocemos mucho, escuchamos que el sacerdote habla dos cositas en latín, hace un par de referencias a la homilía por acá, a la otra cíclica, y ya creemos que nos dio un mensaje pastoral, y no es así. Este señor, pues lo que hace son mensajes políticos, ¿no? Nada de la función de la iglesia. Por ejemplo, el tema, a ver, acá estoy viendo aquí, por ejemplo, en una parte de la homilía habla de la salvación del alma, la condenación eterna. El perdón de los pecados para alcanzar el cielo, la vida eterna no es nada. Cuando él habla de tinieblas, él habla de la oscuridad, las tinieblas se refiere no se refiere al pecado mortal, él habla sobre el dominio político, las dictaduras. O sea, ni siquiera dice tiranía, dice dictaduras. O sea el malo es el tirano, el dictador puede ser bueno o malo, el rey puede ser bueno o malo, el presidente puede ser bueno o malo, ¿no? Pero él habla de dictaduras. Y obviamente eso tiene un sesgo, ya sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, para él el pecado mortal es eso, ¿no? El dictador. No el pecado mortal es otra cosa. Ahora, la conversión que tradicionalmente implica el arrepentimiento del pecado para volver a la gracia de Dios es definida por él en un proceso de rectificador y de reparador, para revertir todo el mal que hemos hecho y restituyendo todo lo posible a las víctimas, a nivel social y político. O sea, aquí no hay arrepentimiento, ¿no? Aquí se restituye a las víctimas a reparar, o sea, pagar indemnizaciones, algo así. Yo lo veo que va por ahí, la verdad. O sea, soy sincero, yo lo veo que va por ahí. O sea, no busca mi arrepentimiento, busca que alguien le pague plata a una persona. Eso es lo que yo veo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no es presentado como el Cordero, que quita el pecado, sino es un don de gobernante, un realizador de la fuerza reinante, el amor gratuito de Dios, encarnar la historia de su pueblo, o sea, un florazo. O sea, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aquí lo presenta de cualquier manera. Eso es lo que lo escucho en sus varios discursos, en todos sus siempre cuando habla. Por ejemplo, cuando se refiere al encuentro de Nuestra Señora María con su prima Isabel, lo que yo vi, ¿no? Lo analiza desde una óptica de activismo y solidaridad social. O sea, para él, la visita de María a su prima, a Santa Isabel, fue un acto de activismo, fue solidaridad social. María la ve como alguien que sale de sus comodidades y posturas divinas y el Magníficat, la oración magnífica, es presentada como el fundamento de la reparación de un país, una declaración de justicia, donde los poderosos son tumbados, algo así. Él es lo que yo entiendo que lo ve así. Y el enfoque del reino de la tierra, desde nuestro punto de vista, nosotros los católicos queremos que vuelva el reino social de Dios, el reino social de Jesucristo, que no es un reino de este mundo. Pero sin embargo, para él, él siempre habla de, bueno, como materialista que es, de implantar el reino acá en la tierra. O sea, yo lo que digo, o sea, a mí me confundió mucho, la verdad. Yo como católico me siento confundido con las palabras de ese señor. Porque yo esperaba, pues, como te digo, no soy teólogo, no soy especialista en el tema, yo esperaba una guía pastoral, una guía de mi pastor de mi país, y pues mete un floro que me confunde, la verdad. O sea, yo no lo entendí muy bien, o sea, no sé por dónde va, no sé si la salvación está en ser buena persona, en pagar reparaciones a alguien, no sé si la Virgen María es una activista o es la Madre de Dios, o sea, no lo entiendo cuando habla, la verdad, me confunde mucho. Y bueno, no creo que sea el único, ¿no? O sea, somos millones de católicos en Perú que lo seguimos, lo escuchamos. Yo leo muchos comentarios de personas que comentan en YouTube sobre las homilías de Monseñor de la misa del domingo, y todo el mundo, qué lindo que habla, qué bonito, pero yo creo que esa gente está confundida. Y si así habla en la homilía del TDU, la más importante del año para el Perú, bueno, no sé qué, no he escuchado todos sus discursos, su homilía, o sea, yo creo que confunde mucho a las personas, la verdad. Los católicos en Perú pueden estar muy confundidos por lo que ese señor habla. Y eso es peligroso. Porque él debería guiar a la salvación a los peruanos. Somos casi 40 millones de peruanos, personas que vivimos acá, y todos queremos ir al cielo. O sea, la mayoría, ¿no? Y él debe ser nuestra guía. Y ese señor pues nos está guiando para cualquier cosa en nuestro cielo. Es lo que yo veo, la verdad, lo que yo siento. Lo que yo como católico de a pie lo percibo eso. Entonces, y escuchando su homilía el día 28 de julio, acá hay más confundido, la verdad. O sea, no sé para dónde apunta eso. Honestamente no sé para dónde apunta este Museo Castillo, la verdad.
lo que yo veo. O sea, no sé si fue muy duro, muy confuso, pero estoy confundido, la verdad. No entiendo lo que es la verdad. Eso es lo que les quería comentar esta noche. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, seguimos entonces. Hay una interferencia ahí con... y también nos habías dicho que tenías que retirarte porque estabas con otro compromiso. Buenas noches, Rolando. Alberto, tu participación. Sí, Sergio, creo que otra vez vino el problema del sonido. Apaga. Ya. Es un problema. Ahora. A ti. A ver, voy a apagar mi... Ahora, ¿me escuchas? Ya, bueno. La primera preocupación que tuve sobre este asunto, Sergio, fue a raíz del comentario público que hizo el actual congresista Cipriani. Creo que él es miembro del Partido de Renovación Popular, en el que él mencionaba una tristeza interna porque comparaba la humilía de Monseñor Castillo, por un lado, con lo señalado por el pastor que emitió un discurso por el aniversario de Fiestas Patrias que los evangélicos tratan de volver ordinario en estas, una especie de imitación del Te Deum. Bueno, pero lo importante para efectos de la conversación del día de hoy fue que el discurso del pastor protestante resultó mucho más pastoral que el discurso del obispo de Lima. Y eso nos causó mucha tristeza porque podemos concluir que existe ya no solo un abandono por parte de la labor más importante que tiene el apostolado de un obispo respecto a la pastoral, que es la vida de los sacramentos. Los católicos debemos comprender que más allá de la política, más allá de cualquier desarrollo, gestión, desenvolvimiento humano, es la vida sacramental, ¿no? La vida en torno al Santísimo Sacramento, a la confesión, que justamente son los auxilios que Dios nos ha dado para la práctica, para la vida ordinaria y con la finalidad de perfeccionar la vida que lógicamente se encuentra decaída por causa del pecado original. En ese sentido, esta vida sacramental que es necesario forjarse dentro del apostolado de cada diócesis, no solamente ya es casi ausente, porque si tú verás en nuestro calendario litúrgico peruano, Sergio, solo se celebra el Corpus Christi, es decir, la adoración al Santísimo Sacramento en su fiesta, pero después de eso no conocemos ningún tipo de actividad por parte de la Arquidiócesis de Lima de actos de adoración al Santísimo Sacramento por parte del mismo arzobispado, ¿no? O de campañas que pueda promover el Arzobispado de Lima de confesiones masivas, que es lo que más se necesita, o de bautizos en la periferia de Lima, o cualquier otro tipo de sacramento que hace necesario que la pastoralidad de la vida del católico gire en torno al sacramento. Bueno, eso ya, digamos, de alguna manera
prácticamente se encuentra desaparecido y se consolida con el discurso de el cardenal, que se preocupa mucho por Inti y Brian, de quienes nosotros también estamos muy preocupados, porque claro, como personas que son criaturas de Dios, también nos preocupa que ellos hayan logrado la salvación de sus almas, cosa que en lo personal lo dudo mucho por las circunstancias de la forma como ellos fallecieron, ¿no? Estando en actos vandálicos, actos contra la legalidad, contra el Estado peruano, actos que para nada estaban vinculados a acciones en defensa de la Iglesia, en defensa de la fe, digamos, lo que llama de alguna manera el arzobispo de Lima, o los trata de emular como si fuesen una especie de mártires, ¿no? Mártires, conjuntamente con otros peruanos que lamentablemente fallecieron durante las protestas del 7 de diciembre del 2021, si mal no recuerdo, que fue las protestas que se ocasionaron como consecuencia del golpe de Estado de el señor Castillo, que también fue un acto completamente ilegal e inconstitucional, como tal lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su momento, y que de alguna manera implica que la preocupación del pastor ya no está en el Dios único y verdadero, en quien se ha llamado a sí mismo el camino, la verdad y la vida, ¿no? Sino su pensamiento y su corazón está más en, de alguna manera, reclamar, desde mi punto de vista muy personal, por supuesto, en reclamar justicia por estas personas que fallecieron en las circunstancias antes mencionadas. Pero lo paradójico de todo esto, Sergio, es que él se olvida de, en realidad, de quienes sí merecen un respeto importantísimo, un respeto institucional del Estado, porque fueron muertos en tales ocasiones. Me refiero concretamente al policía que murió baleado y después quemado moribundo en su patrullero en Puno. Entonces, esta persona debería ser recordada, si fuese por lo menos un acto de justicia, de equivalencia, ¿no? Pero no se recuerda a quienes incendian los aeropuertos, pero no se recuerdan a quien, estando en defensa de la patria, en un acto importante de representación del Estado, es torturado y muerto de esa manera. Asimismo, no se recuerda los militares que murieron, los soldados que murieron tratando de escaparse de las turbas, ahogados en el río, ¿no? Estas personas que también podríamos llamar de alguna manera como mártires institucionales de defensa del Estado, tampoco fueron recordados. Pero más allá de esto, Sergio, debemos, no sé si quieres tomar la palabra, o porque yo quería hacer una mención respecto a cómo debe ser la coexistencia de la Iglesia y el Estado, ya del punto de vista de la doctrina. No se te escucha, Sergio. Sí. Ahora sí. Bien, Alberto. Entonces, sí, yo quería destacar lo siguiente. La homilía me da la impresión, cuando uno lee el texto, que es un mosaico de temas, no completamente articulados entre sí. Y además es repetitiva. Es una homilía que el arzobispado lo presenta en un texto de letra grande que hace 9 páginas. Yo lo impreso en un texto de la letra que yo siempre leo, que es 12, y llena 6 páginas. Entonces, o sea, ni siquiera 6, no llega a 6. Entonces, ahora, es un texto, digo, corto. En tiempos le duró 9 minutos la homilía. ¿Qué es lo que repite constantemente?
repite constantemente con la palabra catástrofe y que está en cada una de las 6 páginas. O sea, por lo menos está 6 veces la palabra catástrofe. Por eso es conveniente repasar qué cosa significa catástrofe. O sea, el monseñor Castillo, al decir catástrofe, estaba señalando que estamos en el año del niño, que va a ser muy complicado. No se refería a catástrofe natural, se refería a catástrofe política. Por eso la primera catástrofe política que él señala es al poco tiempo después de la independencia. Porque para él, la constitución de Bolívar y su proyecto dictatorial era una catástrofe. Pero después, cuando va mencionando la palabra catástrofe, va mencionando el hoy republicano, nuestro tiempo. Entonces uno dice, pero, o sea, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es la catástrofe que ha llegado en estos momentos al Perú? Entonces uno se pone en el tiempo, es el 28 de julio, el cambio de gobierno. Entonces, esta idea yo lo recordaba hace 5 años, cuando le tocó la primera transferencia de poder a este arzobispo Castillo, y lo recibía un homónimo suyo, Pedro Castillo. Y a él se le veía asistiendo a todas las ceremonias. Asistió a la ceremonia del Congreso, estuvo en el besamanos palaciego, estuvo en el desfile, y estaba con un enorme gusto y satisfacción que se exteriorizaba en su gesto y en su sonrisa. Me extrañó no verlo a él, al monseñor arzobispo de Lima, ahora en el Congreso, con la asunción de la presidenta Keiko Fujimori. Y yo creo, y si uno lo lee, lo dejo a criterio de cada uno, pero cada vez que leía yo la palabra catástrofe, y que la palabra catástrofe es lo que sucede en nuestros días en el Perú, yo creo que él se estaba refiriendo a la palabra catástrofe con respecto a un ratito, que se ha cruzado una llamada telefónica impertinente. La palabra catástrofe es aplicada a la situación política. Vale la pena, en todo caso, si la palabra catástrofe fue bien usada lingüísticamente. Para el diccionario de la lengua española, de la Real Lengua Española, catástrofe es lo que produce un suceso, o sea, un cataclismo, una desgracia, un siniestro, una tragedia, produce una gran destrucción, un gran daño. También es una persona o cosa que defrauda absolutamente las expectativas que había suscitado. Como diciendo, esta obra produjo una catástrofe. O también el desenlace de una obra dramática es un modo en términos de redacción de obras de teatro, es un desenlace catastrófico. Evidentemente, yo creo que sin necesidad de poner baños tibios, el tema es que el señor Castillo cree que el advenimiento del fujimorismo en el poder es una catástrofe. Esa es la idea que da. No lo dice con claridad, pero ya que más cuando hablas de la catástrofe de nuestros días. ¿Quién es la catástrofe de nuestros días? Y que no existía antes, con el gobierno anterior, al que él estuvo muy gustoso de estar presente, y en este no. Y acá me viene una apreciación. Acá me viene una apreciación en términos de relación Iglesia-Estado, establecidas a través de un tratado internacional, que es el acuerdo de la Santa Sede con la República del Perú,
suscrito casi al final del gobierno de Morales Bermúdez, y que sustituyó al anterior documento internacional que tenía otro nombre, que era el Concordato. Es una política de la Iglesia enfrentarse a los gobiernos con los cuales tiene tratados para su trabajo en el país. Siempre hay mucho celo de que otro Estado no se mete en los asuntos internos del otro gobierno. Inclusive se toma en el derecho internacional como una actitud que no es aceptada, ¿no? Era meterse en los asuntos internos de otro. Bueno, acá evidentemente el obispo es peruano, pero representa una institución que es un Estado. La Iglesia Católica no es solamente una iglesia, no es una religión, no es la iglesia, no es la religión, sino es un Estado. Él es el único Estado religioso, pero tiene esa configuración para tener la libertad de movimiento. Por supuesto que para la enseñanza religiosa y moral, la iglesia tiene que tener libertad, no puede estar supeditada al gobierno de turno. Pero una cosa es tener libertad para que la iglesia haga su ejercicio de su naturaleza, y otra cosa es bajo el abrigo de la libertad usar y abusar en los criterios personales de un transeúnte, de un ejercicio transitorio que se tiene de una función eclesial tan importante como ser el obispo primado, el primer obispo del Perú, por ser arzobispo de Lima. Bueno, hasta ahí dejo los comentarios y te paso a ti, Alberto. Sergio, te pido para que mutees. Ya, listo. ¿Me escuchas bien, por favor, Sergio? Perfecto. Mira, redondeando las ideas que tú has mencionado, debemos señalar que el comentario de la homilía abandona las posiciones clásicas que normalmente los representantes de la Iglesia realizan, y existe una creencia que hasta el momento no logro comprender, de pensar que los gobiernos socialistas de alguna manera van a lograr alcanzar la justicia social, pero está ya demostrado. O sea, yo quiero pensar de que estas personas, el arzobispo de Lima y después el cardenal Barreto, quien está con todo el pensamiento en relación a los problemas del cambio climático, a la Amazonía y todas esas cosas, en realidad me ponen permanentemente en cuestión su fidelidad a la fe, a la verdadera fe, porque creer en cosas, desde mi punto de vista, inexistentes. La justicia social nunca la ha alcanzado el socialismo. La redistribución de la riqueza tampoco ha existido con el socialismo, por una razón muy sencilla. En el socialismo no hay riqueza, no hay nada que redistribuir. Lo único que se consigue con el socialismo es redistribuir la pobreza. Y eso ya está plenamente demostrado con Venezuela. 8 millones de venezolanos en el éxodo, con Cuba, otros tantos millones de cubanos fuera de Cuba, demuestran de manera tangible el fracaso de esta justicia social que estos señores de alguna manera añoran para nuestros países. Pero entro a manera de enseñanza o de comentario doctrinario sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado que tú justamente mencionabas,
No sé si se me escucha bien, Sergio. Correcto. Quiero citar en este punto al filósofo, jurisconsulto, jurista, justnaturalista, de alguna manera padre del justnaturalismo moderno, Javier Hervada, ¿no? Él tiene una obra denominada Vetera et Nova, lo antiguo y lo moderno, ¿no? Y lo nuevo. Como muchos sabemos, Javier Hervada ha sido un prolijo escritor, después ha tenido una obra jurídica realmente extraordinaria. Creo yo que uno de los mejores intelectuales jurisconsultos que ha tenido España en la segunda mitad del siglo que ha pasado y hasta la primera, hasta el primer decenio de este siglo, de este nuevo siglo, ¿no? Javier Hervada nos menciona que deben existir tres principios fundamentales en las relaciones que existe entre la Iglesia y el Estado. A todos quienes son católicos deben tener en consideración que la Iglesia católica no es solo un cuerpo religioso, es decir, no solo representa la construcción o el monumento que se encuentra en la parroquia, sino que de alguna manera es una persona jurídica, dentro del ámbito de la ficción jurídica, que tiene un reconocimiento de los estados. Acá, como la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia, es universal y se encuentra en todo el mundo, en todas partes donde hay humanidad, en cumplimiento del mandamiento del propio Cristo que dijo a los apóstoles: id y evangelizar a todo el mundo. La Iglesia, a través de sus apóstoles, los primeros apóstoles y después los obispos, mediante la sucesión apostólica, se fue desarrollando y fue creciendo y fue logrando en cada estado no solamente la actividad apostólica, sino también el desarrollo como institución jurídica, que a lo largo de cada país fue teniendo no solamente propiedades, sino también una marcada injerencia en las relaciones institucionales, de tal manera que no se puede negar que un obispo, antes y en los días de hoy, tiene un gran poder en sus manos porque influencia en las almas. Debemos tener en cuenta, aunque lo quieran negar los ateos y lo quieran negar muchos otros, que las personas somos cuerpo y alma, y en la medida que tenemos alma somos influenciables en nuestros comportamientos y nuestras conductas y nuestras actividades de índole moral, porque finalmente todas estos conceptos que acabo de dar son de carácter moral y espiritual. Por lo tanto, lo que habla un obispo, lo que dice un obispo, influencia de manera concreta y específica en el comportamiento y en las conductas de las personas, y de esta manera también influencia en el comportamiento y en el marco político. Y además la Iglesia lo reconoce y lo reclama para sí, porque ella, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, es madre y maestra. Maestra en el sentido que se encuentra obligada a enseñar a cada uno de los que somos católicos cómo debemos vivir, es decir, cómo debemos desarrollar nuestra conducta moral, cómo debemos comportarnos ordinariamente, no solamente en el entorno individual, familiar y después también social, sino también cómo debemos comportarnos en el ámbito político. Entonces, esta situación lleva a encontrarnos en la existencia de posibles conflictos entre las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado. Y Hervada trabaja de una manera formidable en su libro Vetera et Nova, cómo deben ser estas relaciones y qué cosa es lo que propone él. Javier, un principio fundamental que él denomina incompetencia recíproca.
¿Qué significa competencia? Competencia es asumir jurisdicción. ¿Qué significa asumir jurisdicción? Que alguien tenga la capacidad de resolver un conflicto, un problema, que tiene derecho a conocerlo y a resolverlo. Ordinariamente en los procesos judiciales, un juez es competente por razón de territorio, materia, materia que pueda ser discutido y por cantidad. En este sentido, por ejemplo, un juez de paz, que es la primera instancia en una ciudad, en una población como Lima, por ejemplo, el distrito de San Isidro, que es lo que se me ocurre en este momento, frente a un problema que tengan dos vecinos, por ejemplo, de linderos, el que está llamado a resolver el problema en el conflicto de dos vecinos de San Isidro es el juez de la localidad, del distrito, que es la primera jurisdicción de carácter distrital de acuerdo a la demarcación política de nuestro Estado. De igual manera, la incompetencia, ¿qué quiere decir? Lo contrario, es decir, de acuerdo a este principio de Javier Herbada, la Iglesia Católica se debe declarar incompetente de conocer problemas que no sean del ámbito de la Iglesia. Y el Estado peruano, para ser más concreto, mutatis mutandi, podemos ampliar esto a otros estados, cada estado debe abstraerse y declararse, los jueces o quien tenga capacidad de administrar justicia o de alguna manera de tener injerencia respecto a situaciones que se producen dentro de la iglesia, debe declararse incompetente. Por ejemplo, en un conflicto de, por ejemplo, expulsión de un religioso de su orden religiosa, el Estado peruano no se puede entrometer, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Legislativo. Ninguno de ellos puede entrometerse en conocer y resolver problemas que suceden dentro del ámbito de las relaciones de los súbditos de la Iglesia Católica. Un problema, por ejemplo, de la nulidad de un matrimonio religioso, de un matrimonio católico. No le compete y tampoco puede ser de conocimiento de una autoridad estatal. Lo contrario sería, por ejemplo, que lo que señalé, un problema de linderos entre dos vecinos, tampoco puede ser conocido por el obispo. Entonces, ambos deben declararse incompetentes, pero no es que exista una declaración formal, sino que simplemente ellos no se pronuncian. En ese sentido, cuando el señor Monseñor Castillo santifica, canoniza y reconoce como mártires a Brian y a Inti, y después hace lo mismo con estas 50 lamentablemente fallecidas, lo que hace es entrometerse en asuntos del Estado peruano. ¿Por qué? Porque se tratan de hechos que todavía se encuentran pendientes de resolución judicial. Se encuentran en trámite de investigación a fin de determinar quiénes fueron los responsables, y esos responsables tienen que ser designados, señalados e imputados por la justicia peruana para efecto de que, en el caso de encontrarse responsables por los hechos cometidos, en este caso asesinatos, sean debidamente sancionados por la justicia peruana. Pero este señor lo que ha hecho al adelantar su pronunciamiento de esa santificación, lo que ha hecho es entrometerse en la respuesta que debió haber hecho la justicia peruana sobre estos hechos concretos, y lógicamente adelanta y toma una posición. Claro, si él toma una posición de martirio de estas personas, tiene que haber alguien que lo haya asesinado. Debemos entender que el asesino es el Estado peruano. La pregunta es sencilla. El Estado peruano ha realizado de manera sistemática, ha habido una orden por parte de autoridad política que haya ordenado la muerte de Inti Brian, es decir, ha habido un oficial de la policía que haya ordenado. Ya
ha habido un adelantamiento en ese sentido. Por lo tanto, se ha quebrado este principio que señala Javier Hervada de no intervención o, o, o un principio de incompetencia recíproca. No puede intervenir en situaciones que le corresponden y son de competencia secular. Determinar quién es responsable de un asesinato le corresponde únicamente a al Estado peruano, para el caso concreto que ya ha sido canonizado por parte de Monseñor Castillo. El segundo principio que nos menciona Javier Hervada a fin de preservar las relaciones entre la Iglesia y el Estado y de igual manera no solamente preservar las relaciones, sino también evitar problemas y conflictos, porque esa es la idea de los principios que nos presenta Hervada, es que debe existir un principio de independencia soberana. No se puede confundir bajo ningún punto de vista con la comunidad política. En ese sentido, no está ligada a ningún sistema político. Es decir, la Iglesia no se pronuncia a favor de la democracia, de la monarquía, de la dictadura o de cualquier otra forma de gobierno político que haya sido establecido por los propios pueblos o que hayan sido elegidos por los propios pueblos. En ese sentido, la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomos en su propio campo. La Iglesia Católica es una monarquía. Y la monarquía que existe dentro de la Iglesia, hay una forma de gobierno dentro de la Iglesia, que establece, por ejemplo, que los presbíteros en la Iglesia Católica Occidental tienen que ser célibes y no se pueden casar si quieren ser sacerdotes. Por lo tanto, no le corresponde al Estado peruano señalar lo que ellos consideren que es bueno o malo para la Iglesia Católica. Quienes imponen las reglas de juego para la Iglesia Católica en base a este principio de independencia es la propia Iglesia Católica por medio de sus propios mecanismos de gobierno y legislación. Como sabemos, el obispo de Lima y cualquier otro obispo es legislador, es juez y además es pastor. Tiene las tres munus, reúne en sí mismo y tiene esa capacidad de poder gobernar. Y respecto de lo que haga la iglesia, por ejemplo, si el obispo de Lima designa un párroco, lo pone aquí, lo saca allá y lo pone allá, así nos guste o nos disguste, tiene ese poder y esa facultad. Y los que somos miembros de la iglesia, lo que nos queda es rezar y pedirle a Dios que ilustre al obispo a efecto de que pueda elegir lo mejor para cada parroquia. Pero lo que no podemos hacer es comenzar a petardear, lo que no podemos hacer es comenzar a hacerle una guerra fratricida. Y lo mismo el Estado. El Estado no puede intervenir respecto a esta decisión por parte de la Iglesia. Libertad y la dignidad de la persona humana en la consecución de sus fines, entre ellos, el más importante, la finalidad espiritual, que para efectos de los católicos se conoce como las salus animarum, la salvación de nuestras almas, y ese es el principio y el fin de la Iglesia Católica. No hay otro. Nuestro Señor Jesucristo crea la Iglesia y nos regala la Iglesia, la esposa de Cristo,
como la conocemos, para la salvación de las almas y no para lograr el gobierno, como es el caso de los estados, por medio de la política. Y el tercer principio que nos enseña Hervada dentro del ámbito de las relaciones de la Iglesia y el Estado, que recordamos y queremos mencionar a todos los católicos católicos y no católicos que nos escuchan, es el principio de cooperación. Y por el principio de cooperación es lo que tú mencionabas, Sergio, que la Iglesia, desde el inicio de su ingreso a nuestro país y a nuestra nación, la Iglesia Católica permanentemente ha cooperado con el Estado, ya sea en 1500 como ahora en el año 2020, respecto a la educación, a la sanidad, a la cultura, al desarrollo institucional, social, moral de toda la población. De la Iglesia y el Estado, sino significa que cada una debe distinguir cuál es la finalidad que cada una de ellas tiene, lo que no se traduce en alejamiento o separación radical entre el poder político y la Iglesia, sino cómo se pueden ayudar de manera común hombres creyentes y ciudadanos en la consecución del bien común y en la salvaguarda de su vida espiritual. En ese sentido, cabe la siguiente pregunta. Lo comentado en la homilía, ¿encuadra dentro del ámbito de la cooperación? Desde nuestro punto de vista, bajo ningún... No es posible, no existe ningún tipo de situación de cooperación. Por el contrario, divide, porque se sabe muy bien que una gran parte de la población está en contra de todos esos actos que fueron la causa, ¿no? Que fue el golpe de Estado de Pedro Castillo, el golpe de Estado nefasto, y en este caso sí yo diría catastrófico, porque desdibuja a lo que está llamada la nación peruana, nos presenta como una especie bueno, ya el hecho de que Castillo haya sido presidente del Perú ha presentado al Perú como un país pues muy triste, ¿no? Una persona que no conoce el alfabeto, un cuasi analfabeto, una persona ignorante en el conocimiento de muchas cosas, que no tiene mayor criterio para el gobierno, evidentemente manipulado por el socialismo, quien de una u otra manera nos ha puesto o impuso a una persona para el gobierno de un país, desdibujando mucho lo que es la nación peruana. Él no representa bajo ningún punto de vista el modelo de un ciudadano peruano, ¿no? Al contrario, lo avergüenza, nos avergüenza, ¿no? O sea, no podemos nosotros negar ni siquiera para tratar de presentarlo de una manera humorística o sarcástica, ¿no? Por el contrario, creo que la imagen que ha dado respecto al Perú ha sido la más paupérrima, la más triste en toda la historia de nuestro país. Pero volviendo al asunto, respecto al asunto de la cooperación, creo que lo mencionado por el Monseñor Castillo no bajo ningún punto de vista encontrar o conseguir el bien común, busque que las relaciones entre los poderes públicos y la Iglesia Católica no solamente se ilumine la elaboración del ordenamiento jurídico nacional respecto a este bien común que enseña la Iglesia,
sino que se tienda hacia acoger todas las formas que permitan alcanzar este bien común, ¿no? Y la Iglesia Católica en ese sentido, en toda su historia ha demostrado, más allá de algunos casos aislados o otros casos que lamentablemente se han ido presentando, pero que no es lo más importante, ¿no? No podemos pues dejar de mencionar, Sergio, lo que ha significado la ayuda de la Iglesia en 500 años de formación permanente del Estado peruano, ¿no? Durante la época del virreinato, las universidades, San Marcos desde el comienzo estuvo formada, creada por la Iglesia Católica, las grandes universidades peruanas, los grandes hospitales peruanos han estado a cargo de las órdenes religiosas. El Ministerio de Salud se ha creado en torno a el trabajo que hizo la Iglesia Católica a lo largo y ancho de toda la nación, ¿no? La demarcación política que tiene actualmente el Estado peruano es una demarcación política que nace en torno a la demarcación de las diócesis, que hizo la Iglesia Católica. Después, la conservación del quechua. No cabe duda que ha sido realizado y hecho por la Iglesia peruana, ¿no? Sabemos que el primer libro impreso después de la Biblia fue la traducción, perdón, el diccionario del náhuatl al castellano. Y el tercer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg es el diccionario del quechua al castellano. O sea, y todo eso es obra de los religiosos católicos, ¿no? Ya después conocemos todo el bien que ha hecho la Iglesia Católica para la independencia, para la guerra con Chile, durante la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile, y así sucesivamente en la formación del Estado peruano moderno. En ese sentido, es más lo que le debe el Estado peruano a la Iglesia que lo contrario, ¿no? Pero ya creo que todo esto podremos analizarlo en otro momento, pero estos tres principios son los que iluminan las relaciones de la Iglesia y Estado. Primero es una relación de independencia de Iglesia y Estado. Segundo, de no asumir competencia, una incompetencia o competencia negativa en la resolución de los conflictos. Y el tercero es un principio de cooperación, que quiere decir que cada una en su lugar, cada una distinta, pero en aquello que no pueda hacer una, la otra lo hace, como lo que vivimos actualmente, ¿no? Actualmente la formación en los lugares más recónditos del Perú lo hace la Iglesia Católica, gracias a Dios. ¿Tienes algo más para una siguiente rueda o ahí acá terminamos? No, ya, yo creo, Sergio, ya tenemos una hora. Sí. Más de una hora. Vamos a concluir. Nos llamaba la atención en la lectura participada que hemos hecho de esta homilía estas referencias. El tercer subtítulo de la homilía, que va ya en la segunda página, dice: nuestra situación catastrófica actual. Y dice, comenzando, hoy estamos en una situación catastrófica de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente. Siguiente párrafo. Esas oscuridades catastróficas han sido generadas desde el mismo poder y han infiltrado las instituciones, incluso la Iglesia. Un par de párrafos más adelante. Muchas desgracias nos siguen ocurriendo. Intereses mezquinos pululan por todos lados. Siguiente página. Hace 200 años hubo una situación catastrófica que se presentó con la Constitución de Bolívar. Segunda vez, en la primera página también lo dice. Como en este tiempo
que muy claramente ha sido caracterizado como catastrófico. Y tenemos que resolver pronta pero profundamente esta catástrofe, que no solo consiste en ser un país dividido, sino sobre todo un país maltratado. Siguiente subtítulo. Ante nuestra catástrofe actual. Siguiente párrafo. De la situación catastrófica que nos acecha. Siguiente página. Ayudar a nuestra acción hoy ante nuestras tragedias. Siguiente párrafo. En el hoy de nuestra patria maltratada. Final de ese subtítulo. Un país que como el nuestro necesita superar su catástrofe de inhumanidad. Y luego emplea el vocabulario de género. Procurar el bien común de todas, de todos y todas. En una homilía sagrada. Más adelante dice, ya la última frase de este tipo, un proyecto aniquilador de la humanidad no puede ser aceptado en nuestra patria. O sea, él no está hablando de problemas en China, no está hablando de los problemas de Asia Menor, no está hablando de los problemas en Cuba, está hablando de que nuestra patria hoy sufre una catástrofe. Y si el diccionario dice que catástrofe es un suceso que produce una gran destrucción o un gran daño. O sea, para nuestro amado Monseñor Obispo de Lima, el gobierno de Keiko Fujimori es una catástrofe que va a producir un gran daño de inhumanidad. Esto yo creo que estaba de más, está desencajado, está desbordado. Ojalá que, bueno, pueda Monseñor calmarse y evitar contaminar con su visión política de una teología modernista la liturgia sagrada del catolicismo. ¿Quieres agregar algo más, Alberto? Te doy el micro para que cierres. Te agradezco, Sergio. Bueno, concuerdo plenamente con lo que acabas de mencionar. Bueno, en algo tiene la razón. Frente a la catástrofe cabe el reto. Si estamos frente a una catástrofe que él tiene que dar el beneficio de la duda respecto de la situación que se supone que es de catástrofe. Entonces, sí hay un reto, Sergio, de quienes han sido aludidos, de comportarse a las alturas, a la altura de las circunstancias y agarrar el bastón que ha sido lanzado y demostrar que hubo injusticia en la calificación y no evidentemente quedarnos en la lamentación. Y a los católicos, en igual sentido, lo que nos queda, conforme tú bien has mencionado, es rezar mucho por él. Aquí se trata de que se cumpla el Evangelio, no solamente respecto a lo que él ha señalado, que consideramos de alguna manera que es injusto, sino que frente a lo que consideramos que es injusto y equivocado, exista una misericordia como manda el Evangelio y manda nuestro Señor Jesucristo, no solamente respecto a Él, sino respecto a todos, ¿no? Inclusive a nosotros mismos, en el sentido de que Dios permita que no solo reorientemos nuestros sentimientos, aquellos que juzgan, sino también los que son juzgados, ¿no? Hacia lo correcto, que no cabe duda que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso, Sergio.
Entonces, solo decir a nuestros amigos del Centro de Estudios Santo Tomás Moro de Lima que podíamos haber pasado este capítulo como que lo ignorábamos, pero quisimos aplicar la solución evangélica del buen samaritano. Todos iban haciendo la curva, cambiando de camino para no cruzarse con el compromiso de ayudar. Nosotros sí hemos querido ayudar a discernir y aclarar con todo respeto a nuestras autoridades eclesiásticas los límites no solamente de urbanidad y buenas costumbres, sino los límites que también la Iglesia y la relación con el Estado peruano se deberían tener y cuidar. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles en el conversatorio de los miércoles. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias.